Elisa Servín, soy académica, soy historiadora, trabajo aquí en la Dirección de Estudios Históricos y mi línea, digamos, de investigación son los movimientos sociales digamos, de la segunda mitad del siglo XX. Lo que estamos viendo ahora, esta criminalización de la protesta y de la protesta juvenil, digámoslo así, no es una historia nueva, es una historia recurrente. Cada vez que hay, digamos, una irrupción de movimientos sociales o de organización que empieza a plantearse alternativas de lucha, aparece casi de manera instantánea la represión, y no solo digamos, la represión física, sino la represión ideológica. La idea de que el que protesta, el que cuestiona, el que exige es condenable por definición, porque se está brincando las trancas del orden, ¿no? En los años 50, por ejemplo, que es más o menos el periodo que yo trabajo, se hablaba de los subversivos, se hablaba de los revoltosos, se hablaba de los agitadores sociales, se hablaba de la disolución social. Existía un artículo constitucional del Código Penal, el artículo 145, que específicamente condenaba a quienes atentaran contra el orden social y trataran de disolverlo, ¿no? La disolución social. En el 68, esa fue una de las, digamos, de las exigencias del movimiento del 68, fue la que se derogara el artículo 145. Y lo que vemos ahora es que, aunque ese artículo haya sido derogado, la estrategia sigue siendo la misma, digamos, la estrategia de una represión discursiva que le pone etiquetas al rebelde, digámoslo así, para poderlo condenar. En esta coyuntura, probablemente la novedad es que el agitador, el revoltoso, el subversivo, ahora se llama anarquista, ¿no? Y esto nos remite a la propia historia del anarquismo. De origen, el anarquista ha sido condenado, ha sido, digamos, puesto en la mira del orden establecido, porque justamente va en contra va en contra de la autoridad, va en contra de las jerarquías, va en contra del Estado, va en contra evidentemente del capitalismo, de la opresión, de la desigualdad. Y en ese sentido, el anarquista de origen es el que apela a la libertad, el que lucha por la libertad, el que lucha por el orden, digamos, más bien por una estructura horizontal en lugar de una estructura o de un orden social vertical. Digo que lo curioso ahora es que la criminalización de los que cuestionan, de los que critican, de los que se rebelan, esté apelando a algo que tiene 150 años de historia, ¿no? El decirle anarquista a los chavos ahora, en realidad es un halago. Debería ser un halago, porque finalmente es decirles: ustedes están recogiendo una estafeta, están recogiendo una bandera de lucha, es que se me viene una palabra en inglés, pero de cuestionamiento, ¿no? Están recogiendo una bandera que tiene 150 años de existir, que finalmente siempre ha apelado al anti-autoritarismo, ¿no? Entonces, la verdad es que decirle anarquista a los chavos ahora, pues debería de ser un motivo de orgullo, por un lado, y por otro lado, claro, tiene también esta fuerza, esta connotación de acabemos con los que quieren subvertir el orden, ¿no? O sea, finalmente
cualquiera que en este momento esté buscando una alternativa, que esté buscando una salida, que esté pensando en términos de ir más allá del capitalismo y de la globalización y de todo esto, es peligroso. Porque finalmente nos hicieron creer que al caer la Unión Soviética y al caer el bloque socialista, ganaba el capitalismo y no había nada más que hacer, más que asumir y aceptar que así es, que ese era el fin de la historia, ¿no? Y en ese momento plantearse la posibilidad de un orden diferente, de un orden alternativo, de un planteamiento que insista en que hay algo más que el capitalismo, es absolutamente subversivo, ¿no? Subversivo en términos de cuestionar el orden establecido, en términos generales. Si nos vamos al caso mexicano específicamente, lo que estamos viendo es el regreso del regreso entre comillas, porque nunca se fue, más bien la expresión directa, abierta y sin ambajes de un autoritarismo que siempre ha estado ahí, que se ha disfrazado en ciertos momentos, que ha jugado, por ejemplo, la carta de la democracia y de la vía electoral, pero que ahora se muestra pues tal cual es, ¿no? Frente a la protesta social, frente a las movilizaciones sindicales, frente a la pobreza, a la miseria, a la explotación más descarada, lo único que se les ocurre es criminalizar, golpear y poner otra vez la etiqueta de que el que se mueve, al que se mueve hay que darle de palos, ¿no? Creo que es una coyuntura muy peligrosa y creo que estamos obligados, quienes estamos pensando en términos de que hay que construir un orden diferente, estamos obligados a pensar, a articular, a construir, a crear algo diferente. O sea, hay una responsabilidad política también. No es nada más salir a la calle y ponerse una chamarra y ponerse una capucha y romper un Oxxo. O sea, eso finalmente es lo de menos. Lo demás es qué hay después de eso, o qué hay que hacer además, o más bien qué hay que hacer que no sea solamente romper los vidrios de los Oxxos. O sea, finalmente hay que crear, hay que construir hay que regresar a la utopía, hay que rehacer la utopía, ¿no? Y bueno, para mí en este momento muy específico creo que hay muchos grupos en México y en muchos otros lugares que están tratando de construir, que están tratando de organizarse sin pensar en ideologías o en disfraces o en rollos, que están haciendo trabajo realmente de organización local, horizontal, de lucha por territorios, de lucha hasta por colonias, por espacios públicos, por parques. Hay gente que se está organizando con sus vecinos para defender el parque de la colonia, porque están hasta la madre de que les quiten los parques para poner condominios y autopistas y puentes y porquerías, ¿no? Y eso es finalmente la construcción también de una utopía. Eso es decir, bueno, ya estuvo, ¿no? Ya párenle, déjenos vivir en paz, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que quienes se asumen y se consideran anarquistas tienen la obligación de construir una alternativa. De construir una alternativa en el sentido de pensar en un futuro diferente, de pensar en estrategias de lucha diferentes, de pensar en algo que para el anarquismo siempre fue o sigue siendo una de sus piezas fundamentales, que es la educación, que es la formación, que es la creación de conciencia, que es la posibilidad de imaginarse un mundo diferente.